cálculo del factor de daño asociado a adelgazamiento o pérdida de espesor interno del equipo, es decir, lado contacto con el proceso, se refiere a la pérdida de espesor de material durante un periodo de tiempo definido. Podemos decir que realmente este mecanismo de daño, por ser producido por muchos tipos de procesos, podemos inferir que se considera realmente una familia de mecanismos de daño. Seguidamente voy a nombrar algunos de ellos soportados en el estándar API RP 571, a la que considero realmente la Biblia de los mecanismos de daño por la información relevante que nos proporciona a nosotros los ingenieros. El estándar API RP 571 nos ofrece mayor información sobre cada uno de estos mecanismos, por lo que les recomiendo, si están interesados, ir a esta normativa y podrán encontrar allí pues, más información asociada a la descripción del daño, materiales que afectan, cuáles son los factores críticos que deben existir a nivel de proceso para que nuestro equipo sea susceptible a este mecanismo de deterioro, qué tipo de equipo generalmente afecta en función de la experiencia de procesos, y una apariencia y morfología del daño. Nos muestra una fotografía que nos permite realmente identificar, y eso es parte de lo que vamos a ver seguidamente. Igualmente, el estándar nos propone cuáles son las herramientas de prevención y mitigación que existen. En primera instancia, quiero hablar de MIC, o corrosión influenciada por microorganismos biológicos. Entre ellos, pues, esta corrosión o este tipo de corrosión interna es causada por organismos vivos como bacterias, algas u hongos, ¿no? Aquí podemos ver una fotografía que nos propone el estándar API RP 571. Un segundo mecanismo, igualmente de adelgazamiento interno, es el conocido como corrosión interna por aminas. Básicamente, la corrosión interna por aminas es típicamente una corrosión localizada que ocurre principalmente en los aceros al carbono, en los procesos de tratamiento de aminas en cualquiera de sus presentaciones. Aquí vemos una fotografía y vemos igualmente los diferentes presentaciones de amina que pueden conseguirse en diferentes procesos. Seguidamente, igualmente, como un mecanismo de corrosión interna, también podemos hablar de corrosión por CO2. La corrosión por CO2 se produce cuando el CO2 se disuelve en agua para formar ácido carbónico, H2CO3. Un aspecto muy importante es que este tipo de mecanismo de daño produce un daño localizado, como podemos verlo acá en la fotografía. Por último, pues, y no el último, sino que en la norma podemos indagar muchísimos más, podemos hablar de la corrosión cáustica, corrosión localizada debido a la concentración de soluciones cáusticas, como hidróxido de sodio, por ejemplo, o sales corrosivas de estas soluciones al evaporarse, que generalmente ocurren en condiciones de evaporación o altas transferencias de calor, comúnmente llamado ranurado cáustico. Además, la corrosión que resulta de este mecanismo puede ocurrir a niveles de temperaturas elevadas. Aquí podemos ver algunas fotografías pues, de este mecanismo. De acuerdo a lo establecido en el API RP 581, este mecanismo de adelgazamiento debe ser evaluado en todos los equipos que forman parte del proyecto de desarrollo de planes. Por lo que contar en el equipo de trabajo, en el equipo natural de trabajo, con especialistas en los procesos de corrosión es muy, muy importante
para identificar claramente desde el punto de vista de proceso cuáles son los mecanismos de adelgazamiento que mencionamos anteriormente u otros más identificados en API-RP 571 que pueden estar gobernando realmente el deterioro interno del componente. Este factor de daño de adelgazamiento se calcula mediante un flujograma establecido para ello por el estándar API-RP 581, donde básicamente se calcula a través de la base teórica de confiabilidad estructural y nos permite o nos entrega, como lo podemos ver acá, un paso a paso para el cálculo de este factor de daño. Adicionalmente, se aplica para el cálculo de este mecanismo una distribución estadística de la velocidad de corrosión por adelgazamiento para medir la variabilidad de la corrosión real respecto a la velocidad de corrosión asignada. Real en algunos casos puede ser mayor que la asignada o viceversa. Esta incertidumbre pues se determina por el número y la eficiencia de las inspecciones y el monitoreo en línea que se ha realizado. El estándar API-RP 581 nos proporciona en la tabla 4.4 ubicada en la página 156 de este documento toda la información que se requiere tener del histórico previo para poder calcular este factor de daño. Seguidamente pues vamos a entrar a la norma y vamos a ver la información que se requiere directamente sobre la tabla 4.4. Tomando en cuenta lo que nos plantea la inspección basada en riesgo, ella nos plantea en la tabla ubicada en la página 153, la tabla 4.1, cuáles son los componentes básicos de datos requeridos para calcular el factor de daño de adelgazamiento. Primero necesitamos la fecha de arranque, cuándo fue instalado el componente, cuándo entró al proceso, cuándo tocó el proceso por primera vez. Eso es un elemento muy importante. Los espesores, el espesor, todos los espesores que tengamos de él, el espesor de diseño, el espesor que llamamos el espesor con que se construyó, el real con que se construyó y por supuesto todas las pérdidas de espesores que ha tenido a lo largo de la vida, ¿no? Eso es un dato clave dentro del proceso y que está interconectado a la probabilidad de falla de los componentes. El corrosion allowance como elemento de diseño del sobreespesor por corrosión, temperatura de diseño, presión de diseño, temperatura de operación, presión de operación, código de diseño, el tipo de equipo, ¿okay? El tipo de equipo, el tipo de componente, geometría del componente, material de especificación de la construcción del componente, esfuerzo, tanto el esfuerzo máximo de la tracción como el esfuerzo de la fluencia, eficiencias de junta. En la tabla 4.2 podemos ver, aquí vemos los tipos de geometría, la misma norma nos los da. En la tabla 4.3 vemos los requerimientos de geometría para cada tipo de elementos. Entonces, dependiendo de la geometría, necesitamos alguna de esta información. Y por último, pues, en la página 156 vamos a ver la data complementaria requerida para determinar el factor de daño. Con este resumen damos por finalizada esta primera parte introductoria al cálculo del factor de daño de adelgazamiento. Los invito entonces a ir a ver el video asociado a la segunda parte, donde explicaremos claramente todo lo que está asociado a cómo se implementa el teorema de Bayes para el cálculo de este factor de daño. Si deseas aprender a calcular este factor de daño de tus equipos, te invito a nuestro curso Planes de Inspección basados en riesgo, donde aprenderás el paso a paso que nos plantea el API-RP
581 para el cálculo de este importante factor de daño de nuestros activos.